Bueno, entonces yo creo que sumarizando la parte regulatoria, ustedes han visto, los países normalmente no tienen un detalle del procedimiento, del mecanismo, porque eso es lo sano. Es decir, si nosotros empezamos a regularlo todo en la ley o en decretos, nos vamos a perder movilidad de adaptación, ¿no es cierto?, respecto a las condiciones de los productos y servicios, que son muy variables y es tan amplio como el mercado mismo. Y luego, en la parte, digamos, de los tiempos de implementación, a veces, digamos, no hay que angustiarse de que esto está arrancando lento, o tal vez, digamos, tampoco hay que esperanzarse en que podemos tener muchos años, porque también hay que dar una señal a la sociedad, a las autoridades políticas, a la sociedad en general, ¿no es cierto?, a los proveedores, de que esto funcione. Entonces, vamos, digamos, comparando con estas experiencias de países, cuánto más o menos se han tomado y qué es lo que nosotros óptimamente deberíamos, pues, tomarlo. Pero obviamente, pues, las decisiones tienen que ser con toda la seguridad del caso de que los primeros convenios al menos se buscará tener cierto nivel de efectividad. Entonces, preguntas, por favor. A ver, Patricia. Sí, nosotros tenemos una pregunta para los tres expositores y es un tema que para nosotros es muy importante y que hemos tratado de implementar en nuestros convenios marco, es de estos convenios, ¿cuáles tienen criterios sustentables? O sea, ¿a cuáles se les ha aportado ese valor agregado, digamos, en criterios sustentables? Bueno, en Panamá el tema de criterios, el tema de las compras sustentables todavía no es muy fuerte, no está regulado realmente por ley. Nosotros tratamos de incluir, por ejemplo, en los productos, cada vez que hacemos un convenio, productos que puedan ayudar al ambiente, más compiten con los demás productos. O sea, no le damos privilegio en estos momentos a ningún producto que sea para beneficio por compra con sustentable. En estos momentos no hay. Deseamos incluirlo, se está en estudio y, por ejemplo, pensamos que el convenio marco de útiles de oficina es un convenio que se puede crear la parte de útiles de oficina para algunos productos, para este tipo de temas, pero no se ha implementado en estos momentos. Lorena. Ya. En particular, ¿han funcionado mejor los criterios que le hemos puesto a los proveedores? Por un tema de conocimiento, un tema bien amplio. Aprender de sostenibilidad, hay mucha información, hay información buena, hay información mala. Uno de repente puede creer que está poniendo bien una característica que habla de sostenibilidad y realmente es una significación que no existe o que no tiene validez. Lo que nosotros hicimos en Chile, tenemos un listado de posibles criterios de sostenibilidad que incluyen las bases de la selección de convenio marco, y dependiendo de la industria que se está visitando, incluimos uno u otro. Nosotros tenemos en la tienda de tenemos marcados aquellos proveedores que obtuvieron puntaje de la licitación, que participaron y incluyeron algún puntaje de sostenibilidad, y los destacamos de manera que los compradores públicos los prefieran. Tenemos tres sellos básicamente de proveedores: uno que es de micro y pequeña empresa, que destaca y fomenta la participación de la empresa pequeña. Tenemos otro que habla de proveedor positivo, todo aquel proveedor que obtuvo puntaje de sostenibilidad de la licitación, por ejemplo, porque tiene una política de responsabilidad social, o por ejemplo porque tiene un reporte green, o cosas mucho más simples también, para no discriminar, como por ejemplo en el caso del convenio marco de hoteles, si el proveedor tiene política respecto al cuidado del agua, también cumple con su sostenibilidad, y nosotros hemos destacado como proveedor positivo. ¿Ya? Y también tenemos un tema que se llama APL, que es Acuerdo de Producción Limpia, que hay una agencia en Chile que ellos dan este certificado a aquellas empresas que cumplen con ciertos estándares, y nosotros lo hemos implementado también como sello en la tienda, por lo tanto cuando un comprador público en la tienda puede elegir estos colores con estos sellos. Por el lado de productos también hemos marcado algunos productos. Tenemos varias ampolletas marcadas como eficiencia energética, por ejemplo, tenemos computadores que tienen etiqueta y están destacados. Tenemos más adelante, si quieres mostrar los sellos, tenemos dibujitos que poníamos en la ficha de cada producto. Y tenemos también algunos papeles marcados, es lo que recuerdo en este minuto. Sí. Tenemos productos marcados por reciclables, reusables, y tenemos un buen porcentaje de las órdenes de compra de convenio marco, yo creo que cerca del 30% son órdenes de compra que se generan algún producto o proveedor para el proceso.
En el caso de mi país es un poco complejo el tema. Por ejemplo, en útiles de escritorio tenemos un ministerio, que es el Ministerio de Ambiente, que se supone desarrolla las políticas de sustentabilidad. Hace poco generó una norma detallando los porcentajes de papel reciclado, por ejemplo, que deberían tener los útiles. El problema está en que, si bien esta entidad recién está iniciando operaciones, todavía no tenemos entes certificadores. Si no hay un ente certificador, sin importar cuáles sean las condiciones normativas que puedan establecerse, 80% de papel reciclado, 70%, si no tienes a la empresa o a la entidad que va a darte certeza de que eso se está cumpliendo, como que eso todavía se queda estancado. Es importante. A mí particularmente me sorprende que no existan entes certificadores en mi país, pero eso va a depender de cada una de las situaciones particulares de sus países. Si hay entes certificadores para cierto tipo de productos. En el caso de bienes informáticos es muchísimo más sencillo, porque hay certificaciones internacionales. En el caso de impresoras y el de computadoras, en los 7 catálogos se han implementado campos especiales que forman parte de la ficha producto para las certificaciones. Entonces la entidad, cuando entra al catálogo de esos rubros, va a visualizar un campo especial donde se le muestra la certificación, ya sea el Energy, ya sea el FSC o cualquiera de las certificaciones, y será la entidad quien determine si la certificación es viable para ellos o genera algún tipo de beneficio para esa entidad. Porque recuerden, nosotros partimos de la premisa de que OCE no contrata, entonces OCE no pone condiciones específicas para la contratación, pero sí les permitimos visualizarlas y que sea la entidad quien define si compra o no compra el producto certificado o no. En los procesos de licitación no se selecciona, no va a puntaje el tema de sostenibilidad, sino solamente ya en el criterio de selección de la entidad. El tema de los puntajes va a depender justamente del modelo de negocio. Por ejemplo, en el caso de impresoras, consumibles, accesorios, computadoras, como fue esquematizado bajo ficha producto, el análisis previo lo que arrojó es que todos los participantes, las 15, 16 marcas de los rubros, todas tenían certificaciones. Todas sin excepción tenían certificaciones de algún tipo. Entonces la pregunta es, ¿genera un criterio de calificación respecto de algo que sé a priori que todos van a cumplir? La respuesta es no tiene sentido porque estaría regalando puntaje. Pero ese es para ese caso. Pueden tener ejemplos de ciertos rubros en los cuales algunas empresas tengan certificaciones y otras no. Si hubiese ocurrido eso en el caso de nosotros, probablemente habríamos aplicado algún criterio para darles de alguna manera una puntuación adicional a esas empresas respecto de las que no tenían certificaciones. Pero va a depender de los estudios previos y del rubro. Ahí me gustaría agregar algo. Lo que nos ha pasado a nosotros es que hemos ido ajustando el porcentaje de sostenibilidad que se le asigna en las licitaciones a los proveedores. Nos ha pasado que cuando lo hemos hecho muy grande genera discriminación con las empresas pequeñas. Por lo tanto, el camino al parecer es que sea un porcentaje chico, sí, y bastante pequeño, no más del 5%. Ya el 5% la verdad es que ya no está generando problemas, tenemos reclamos. Eso como un aporte. Los catálogos tienen diferentes opciones de compra para los agentes contratantes y obviamente deben comprar en función de la necesidad particular, pero ¿existe alguna política emitida por parte de ustedes particular para cada convenio? Por ejemplo, en el caso de Perú mencionabas que se le hace mención al contratante de que debe tomar en cuenta los costos asociados, pero eso está escrito para ellos en el caso particular de cada una de las instituciones, se emiten políticas para los convenios. Y mi segunda pregunta es en el caso de Chile, que tienen convenios de medicamentos. ¿Estos convenios los implementaron a la par de su Secretaría de Salud, si ese es el ente rector, o lo hicieron a nivel normativo? Es decir, ustedes decidieron qué productos iban a incluir, el tema de especificaciones, ¿los trabajaron solos o lo trabajaron acompañados? El tema específico está en nuestra directiva, es la directiva 17 del 2012. Es un capítulo donde se le da a la entidad un nuevo concepto que hasta ese momento no existe en ninguna otra parte, en ninguna otra norma, que es el concepto del costo total. Básicamente va a estar en función de tu requerimiento definir si una de las ofertas es o no es eficiente. El ejemplo que damos en las charlas de capacitación es el ejemplo del plazo de entrega. Nosotros podemos tener en un catálogo un mismo producto con un precio de $1 y exactamente el mismo producto puede estar al final a $10, por dar una exageración.
¿Qué ocurre? La prestación de $1 está asociada a ciertas condiciones comerciales que llevan a que ese producto valga $1. Por ejemplo, puede ser que el plazo de entrega sea 30 días. Y el producto que está a $10 puede ser que la condición comercial sea que el plazo de entrega es inmediato. Entonces, esa sola condición comercial hace que la alteración del precio tenga una justificación. Ahora, la pregunta es, cuando la entidad entra, ¿en qué situación se encuentra la entidad para hacer la compra? Está en una situación en la que su requerimiento ha sido programado con la debida anticipación y le da el margen de conseguir ese buen precio comprando con tiempo, o esta entidad esperó hasta el último momento, no hizo una buena planificación y está con la necesidad que apremia. Esa situación de por qué se dio eso no está en discusión, eso lo definirá el órgano de control que establecerá por qué se demoró tanto en hacer la compra. Pero la decisión, ¿cuál es la que necesita? Y si él compra la más cara porque tiene que cubrir ese requerimiento en un día, él tiene la opción de hacerlo. El problema va a estar en por qué llegó a esa situación, que eso no entra en este caso en juego, eso es un tema ya de las áreas de control exacto. El problema no es el mecanismo, sino es la persona que toma la decisión. Ese es el enfoque que le estamos dando al convenio. Sofía, pero tal vez tu pregunta era si es que tienen capacidad de dictar normativa complementaria a las agencias o si dependen más bien de... Exacto, que si lo que estás mencionando es emitido de manera como una política oficial de la institución o se queda a nivel de la capacitación. O sea, si está por escrito y el comprador llega y puede verlo en algún lugar, lo que nos estás planteando. Existe obligación de los compradores de aplicar esos criterios por el simple hecho de estar expuestos y consignados en nuestra directiva. Ellos están obligados a seguir todas las pautas que se dicten en la directiva. Si mañana más tarde hay que precisar algo, nosotros lo que hacemos es sacar otra directiva que reemplaza a la anterior. Y hasta el momento hemos hecho 3, porque obviamente hemos aprendido en el plazo de los 2 años que llevamos y hemos estado haciendo ajustes a ciertas cláusulas y a ciertos capítulos y hemos llegado a esta tercera versión que entiendo que no debería tener mayor modificación en un par de años más. Cada vez que se emite un convenio marco, se emite una circular con las reglas del juego, como digo. Queda planteado todo, desde los tiempos de entrega, vigencia, cómo adquirir, cuáles son los criterios de adquisición. Así que la entidad prácticamente tiene que comprar lo que está de primero con el menor precio en el caso de los productos. En el caso de los servicios ya tiene el tema de, por ejemplo, pasaje aéreo, ya lleva otros criterios ya incluidos. Todas las políticas se crean dentro de la misma licitación, más no queda a discreción de la entidad. Por ejemplo, hay un criterio que nosotros utilizamos para poder adjudicar impresiones dentro del catálogo de impresoras, es que los consumibles no deben tener un rendimiento mayor a un 2 centavos. 2 centavos en páginas blancas o 10 centavos en páginas de color, para que la máquina pueda entrar en la licitación. No le mido el precio de la máquina, simplemente que sus consumibles no se pueden pasar de este rendimiento. Entonces, esas políticas las incluimos ya en el catálogo. La manera de adquisición, pues todo está dentro de la misma licitación en sí. No queda a criterio de la entidad. El caso nuestro es bastante parecido al de Perú. Nosotros tenemos directivas que, si bien no son ley, también los organismos públicos tienen que cumplirla, y básicamente lo que se les indica es que hagan un cuadro comparativo donde ponderen las distintas cosas que les importan y finalmente elijan al proveedor con el producto más conveniente. Ahora, ¿qué pasa? Que esto, como ya lleva un tiempo, efectivamente hay problemas en la ejecución de esto. No todas las entidades aplican esto. En algunos casos alguien podría decir, en realidad le quiero comprar a este proveedor y veo cómo acomodo el cuadro comparativo para que ese proveedor le compre, sea el seleccionado. Entonces se han requerido tener ciertos aspectos legales que normar, principalmente cuando las órdenes de compra son muy altas. Y ahí es donde yo les contaba que sobre $80.000 ya no solo están las directivas, sino que en el reglamento de compra se incluyó la manera de contratar una compra de más de $80.000 y que básicamente dice cómo va a ser el llamado, qué características tiene que tener, cómo se va a evaluar. Dice que se va a evaluar igual que la licitación original de convenio marco, con los mismos criterios de evaluación, es lo que les sean aplicables. ¿Ya? Y dice que también es obligatorio subir un cuadro comparativo y establece la manera en que se invitan a qué proveedores, se llama a los proveedores que están en convenio marco, los que ya están adjudicados, se invita a competir por mejores condiciones comerciales de acuerdo a lo que establezca la entidad. Ya esos son avances que hemos tenido, porque la verdad es que tener solamente el tema como a libre albedrío de las entidades no ha dado total resultado.
¿ya? Y eso se ha visto más bien en los últimos 2 años los problemas, más que antes. Antes como que las entidades tenían más cuidado, pero en los últimos 2 años se ha visto que están siendo más intrépido en el uso del convenio marco. Cuando uno empieza a mirar compra, de repente se da cuenta que no se hizo la compra como se debió haber hecho. Antes había más temor, ahora ya, como se conoce más, por parte de los compradores y de los proveedores, se está a veces mal utilizando el sistema. Entonces, cada vez hemos tenido que estar poniendo más normas. Ahora vamos a hacer nuevos cambios normativos para que eso sea un poco más agudo, a pesar de que concuerdo con Jorge de que siempre hay que dejar un espacio para que esto sea flexible, pero son las cosas que van pasando en el tiempo las que van obligando a tomar algunas medidas. De medicamentos. Todo se hizo junto con la Subsecretaría de Salud, que ellos ven todo el tema de medicamentos. En Chile hay además un organismo que se encarga del abastecimiento de medicamentos del Estado. Tratamos de no tocar ese organismo, de buscar eficiencias donde ellos no estaban cumpliendo, y todo se hizo en conjunto con FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, y con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que nos dijeron qué medicamentos, cuáles eran los criterios técnicos. Básicamente ellos hacen las bases técnicas y nosotros las administrativas. Y las comisiones de evaluación son compuestas por personas de las distintas organismos. Hace un rato Tomás Campero hablaba del problema de selección adversa, ¿cierto? Como uno de los problemas que se pueden presentar en los convenios marco. Finalmente la entidad puede terminar pagando más con el convenio que lo que pagaba previamente. Entonces, me gustaría saber cómo fue ese esquema de fijación de precios cuando se estableció el convenio para evitar ese problema de selección adversa, dado que se tenía inicialmente una demanda conocida y ahora se va a tener un volumen estimado, pero una demanda incierta. Justamente una de las razones por las que se dio este tema del cambio normativo de los 20 días fue esa, de que teníamos claro que si no existían los pagos de manera constante y paulatina, la falta de liquidez iba a hacer que básicamente los pymes sean los que terminen sufriendo en los primeros años de convenio. Entonces, la regla se complementó agregando en la directiva el tema del expediente. O sea, todas las compras en convenio, no lo comenté hace un momento, tienen que tener un expediente de contratación. Entonces, eso generó el segundo problema, de que puedan mentirte en el expediente y de alguna manera no ser muy sinceros al momento de establecer los cuadros comparativos que decidieron una compra. Eso generó que se complemente con otra herramienta. Los órganos de control de las entidades públicas tienen acceso a un módulo especial de supervisión del convenio. Entonces, ellos pueden saber en tiempo real cuáles fueron las condiciones que tuvo esa entidad el día que hizo esa contratación. O sea, no la que ellos han puesto en el papel, sino las condiciones que realmente se dieron el día de la contratación, y comparar y verificar si efectivamente la operación se dio con la mejor condición disponible ese día. Entonces, esos mecanismos hacen que en principio, pese a que puedas tener precios altos al inicio de un convenio, que eso es normal, porque todos entran con la expectativa de tener una demanda incierta, entonces todos entran con márgenes muy altos, pero en el mismo desarrollo de la vigencia, la misma competencia propia hace que eso se reduzca. Nosotros en útiles de escritorio tuvimos el primer año de vigencia una reducción en promedio del 66% en precios a nivel de todos los proveedores. Y como teníamos el módulo de mejoras automáticas, registramos incluso topes en un día donde los proveedores hacían 2.000 mejoras por día. Entonces, eso te habla básicamente de que, si bien pueden llegar de alguna manera con el tema de la demanda incierta, la misma competencia y las reglas que definas para el convenio son las que terminan haciendo que tanto la selección adversa como incluso el tema de la simetría de información, que es lo que a nosotros nos preocupa bastante, sea de alguna manera paliado o eliminado. O sea, va a depender mucho de las reglas que establezcas. Bien, a diferencia pues de Perú, nosotros sí publicamos los precios de los proveedores en el portal para que ellos conozcan lo que tiene la competencia, y cada 15 días permitimos que ellos hagan cambios de precio en el catálogo. Esto genera competencia constante en el catálogo. A pesar de que tú entras con precios altos, durante toda la vigencia del convenio van peleándose por el primer lugar al cual le adquieren las órdenes de compra. Los proveedores pueden entrarte con precios altos, posiblemente porque a lo mejor tu especificación y técnica es alta. Así que te pueden entrar cuando lo comparas con el mercado, también
ves que hay productos que son completamente diferentes y la gente los compara. Hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, cuando tú haces tu especificación técnica, tienes que tener en cuenta de que tienes que compararlo con lo mismo en el mercado. Importante también es que los proveedores, bueno, suben sus precios al principio porque realmente no conocen la demanda. Dicen que para ir a cobrarle a la entidad demoran 3 o 4 visitas, porque tienes que ser mensajero del Estado, para buscar el recibido conforme, para hacer la formalización de la compra. Entonces todo eso te incrementa un poquito el precio. Pero lo importante es esto: tú cuando tienes tu catálogo debes monitorear los precios y verificar si realmente están acordes con lo que está en el mercado y tener la potestad de dar de baja a un producto si el producto se considera oneroso, si esa es realmente una investigación y demuestras que el producto está mucho más alto a lo considerado en el mercado. Bueno, nosotros no tenemos atribuciones legales para obligar el pago, digamos. Entonces hemos puesto algunas cosas en las bases, como que si el proveedor comprueba que el comprador que le está generando la orden de compra tiene deudas con otros proveedores del convenio marco, puede rechazar la orden de compra. Ya hemos hecho algunas cosas así que están como en prueba, ¿eh? La verdad es que no les podría contar si ha sido súper buena idea o no. Y tenemos más o menos el tema como un poco controlado, tal como ustedes, al nivel de los precios del catálogo, digamos, tratar de ir incrementando nuestro poder en el sentido de poder bajar los productos con precios altos. Ya hasta hace poco la verdad es que las bases de licitación no se contemplaban, lo hemos incorporado tal como Panamá. También tenemos algunos problemas con aquellas industrias que, si bien son grandes en número de proveedores, pero son industrias que tienden a cierta colusión. Por ejemplo, la industria de la tecnología, hablan mucho entre ellos. Ahí tenemos algunos problemas de precio. Todo el tema de los eventos, por ejemplo, también cuando las cosas son muy difíciles de estandarizar, también tenemos problemas en los precios y que obviamente sí se generan estas trampas que mencionaba Tomás en su presentación, que finalmente las economías de escala es que están las revisando, porque no es tan evidente, a pesar de que uno al principio hace los convenios marco y claro, pasa eso, llegan todos los proveedores con incertidumbre y después en el convenio marco se van dando cuenta que es buen negocio y empiezan a bajar los precios. Con el tiempo nos ha pasado que los proveedores no bajan los precios, se dan cuenta que es buen negocio y que sigue siendo buen negocio y para qué los voy a bajar. Entonces también hay que tener cuidado con ese tema. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer ya la pausa.